Señor, con un corazón agradecido. Con un corazón, Señor, que hoy rogamos que seas tú, Señor, inclinando tu oído a la oración que constantemente hacemos en esta casa. Y que por favor también tus ojitos, Señor, que recorren toda la tierra, pero que hoy se posen en este momento, en este lugar, para que también nosotros, Señor, como somos una ofrenda grata, agradable delante de tu presencia, que hoy también nuestra oración suba con un olor agradable delante de ti. Por favor, papito lindo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Envía tu lluvia, envía tu rocío, envía, Señor, sobre cada uno de nosotros tu palabra, Señor, porque somos como el siervo que clama por las corrientes de agua viva, Señor. Anhelamos ese toque de tu espíritu. Háblanos, por favor, Señor, que la promesa que tú dijiste, que tu palabra no regresaría vacía, sino que estaría haciendo un efecto en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Dios, que por favor ese efecto se manifieste, que todo corazón duro sea un corazón sensible, que todo aquello, Señor, si hay huesos secos, tu Espíritu Santo levanta esos huesos secos, Señor, por el mover de tu Espíritu Santo, Señor, por favor, convéncenos, Señor, para que podamos nosotros recibir tu palabra, atesorar tu palabra, vivir tu palabra, ser luz en medio de la oscuridad, ser la sal de la tierra, Señor, para que podamos, Señor, llevar este evangelio a todo lugar, Señor, como embajadores, como cartas abiertas, Señor, para que la gloria de tu nombre se manifieste, Señor, y que este momento, como lo has proclamado, sea un deleite, sea una delicia, sea el deseo de nuestro corazón poder retener tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Papito lindo, te lo rogamos, por favor, y que de la misma manera que oramos para que este momento tú te glorifiques también a través de tu palabra, pero también a través de las peticiones, obre, Señor, como un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para ti. Ponemos, Señor, a la mamá de nuestra hermana Raquel Atondo, todo en el control tú, Señor, de esa operación. Sé tú dirigiéndote, Señor, desde los médicos, anestesiólogos, enfermeros, los que cuidan, Señor, que el corazón de tu hija, Señor, pueda ser fortalecido en medio de esta cirugía, y que sabemos, Señor, que tú eres Dios sobre todopoderoso, Señor, el cual obrarás para que su recuperación, pero sobre todo la práctica, sea un éxito juntamente con la recuperación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y por cada una de las peticiones que tu pueblo, Señor, trae y presenta esta tarde, al cual lo hacemos creyendo, y que en el nombre de Jesús, Señor, tú obrarás, Señor, conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Hermanos, creo que conforme nosotros entramos no solo a este tiempo que nos está tocando vivir, y donde he estado hablando, hermano, de cómo tanto lo natural que se vuelve espiritual y también afecta a lo celestial. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que en cualquier cosa que nosotros hagamos en lo espiritual, también el enemigo quiere repercutir en lo espiritual, pero del lado de las tinieblas. Y la Biblia dice que nosotros no somos ajenos a sus artimañas, a sus planes. Porque, gracias, hermano, porque yo estuve hablando con usted no solo acerca del deleite, pero hay un punto peligroso en la vida espiritual, porque podemos nosotros hacer algo por obediencia, pero el peligro es que ya no sea un deleite, o que lo hagamos por obligación, o lo hagamos por compromiso, o lo hagamos por conveniencia, pero definitivamente ya no nos deleitamos en aquello que realmente debería llamar nuestra atención, porque tal vez no se disfruta lo de Dios como antes.
Se lo quiero poner de una manera matrimonial. Tal vez alguien está en el matrimonio, pero ya no lo disfruta y dice: me conviene mejor quedarme a que me metan child support. O cosas que podía hacer por algo que ya no era aquel deleite de estar con la pareja. Y entonces nosotros, hermano, al entender, la Biblia nos muestra que, hermano, muchas veces vemos a aquellos hombres que le estuve hablando aún de cómo Adán y Eva, que el huerto, la palabra Edén significa deleite, delicia. Pero mire lo que sucedió en este huerto. Qué bueno verte. Lo que sucedió en este huerto es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que estaba Eva en el huerto de las delicias, ¿sí o no? Pero en ese mismo huerto estaba hablando con Satanás. O sea que mientras hay un mover de deleite, puede ser que alguien también esté hablando con Satanás. Y pueda estar oyendo de una manera donde ya su deleite tal vez no era lo que antes no hacía, ahora lo empieza a hacer. Y así vimos sucesivamente cómo ellos fueron perdiendo el deleite, algo donde Dios los puso, donde Dios los colocó. Y de verdad que, hermano, vimos también a la manera de cómo un hombre que fue atraído por el Señor, fue escogido por el Señor, fue escondido por el Señor, hablando de Moisés, y que sin embargo, hermano, cuando Dios lo llama de una manera sobrenatural, él llega al momento donde se amarga, donde Dios le dice que hable a la roca, la golpea, y definitivamente Dios tenía todo un plan y un propósito para Moisés. Pero llegó un momento donde él ya no se deleitaba, donde él mismo le decía: Señor, mejor mátame, esto ya no lo aguanto. Y entonces yo veo en la Biblia, hermano, si usted me acompaña al libro de Primera de Corintios, porque vemos cómo Dios nos da referencias, cómo Dios nos ayuda a que podamos nosotros no caer en los errores, no cometer los mismos errores que otros cometieron, sino que aquí es donde definitivamente nosotros tenemos que entender, hermano, y pedirle a Dios que nos dirija, porque en el 1 Corintios, en el capítulo 10, habla de aquellos hombres que dice la Biblia que todos fueron bautizados en la misma nube. Todos, hermano, comieron el mismo pan. Dice la Biblia que todos bebieron de la misma roca espiritual, y que viajaba con ellos, y la ropa de Cristo era todos. Hablando del pueblo de Israel, que todos comieron el pan del cielo, todos vieron los milagros, todos fueron bautizados, todos iban caminando con el propósito de alcanzar la tierra prometida. Pero aquí es donde ya vemos cómo dice el apóstol Pablo, dice: pero sin embargo, Dios no se complació. Me hubiera gustado que dijera con unos 3, con un poquito. Sino que dice que Dios no se complació con la mayoría de ellos, y sus cadáveres fueron esparcidos en el desierto. Fíjese, pongámonos a pensar en ese momento. Ellos habían visto la gloria de Dios, habían visto ver cómo se abría el mar, habían comido pan de ángeles, habían visto que de la roca salía agua, había visto que de día los cubrían la nube, y de noche, hermano, también no les hacía pasar fuego, y el ángel de Jehová iba delante de ellos. Lo vieron todo. Y sin embargo, después que Dios les dio todo para que vieran las plagas y vieran que en la ciudad donde ellos vivían, en Gosén, ni una de las plagas llegó. Y entonces dice la Biblia que, ahora bien, me gustó esta versión porque me doy a entender más. Ahora bien, todas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que el pueblo de Israel vivió, nos sirven de modelo, ilustraciones, lecciones que nos enseñan a no fracasar de la misma manera al desear insensiblemente cosas sin valor. O sea que el apóstol Pablo da una reseña de todo lo que a ellos les pasó, y ahora nos dice: miren, que te sirva de lección.
¿No le ha pasado así que así lo corregían a uno? Que hermano, uno metía los dedos en donde está la ploga de la luz. Que te sirva de lección para no volverlos a meter. Era como una manera donde uno ya me dolió, ya me quedé así bien prendido, ya no lo vuelvo a hacer. Le aprendió la lección, hasta dicen así. Ya no lo volvió a hacer. Ahora a nosotros nos toca este tiempo. Y nos damos cuenta, hermano, que ellos caminaron por ese desierto y que ellos, a la hora de la prueba, se amargaron porque ellos perdieron totalmente el deleite, porque querían regresar a Egipto, que querían, hermano, no solo decirle a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que estuviéramos allá? Nos acordamos de los rábanos, de los puerros, de todo lo vegetal de la tierra. Miren, se acordaban de lo puro terrenal y nada de lo que Dios había hecho con ellos. Yo creo que es importante, porque al entender eso es una lección. Mire, no es lo mismo que vayamos nosotros a ciegas en un lugar que desconocemos, a que ya conozcamos porque alguien pasó por ahí y me dijo que ahí había un hoyo y que yo vaya, ¡ay!, me caí otra vez. Ya peco, no porque ignoraba, sino porque ya se convierte en una insensatez cometer el mismo error que otros cometieron. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos con nuestros hijos, les decimos: haz esto y esto y esto, porque mira, esta rompida de cara no es de gratis. Me fui, y entonces, por decirlo así, mira, ahí hay un árbol y cuando me tropecé ni lo vi, me abrí la cara. Ahora veo que va mi hijo por el mismo árbol. ¡Ey! Ahí hay una raíz, cuidado, porque yo me rompí la cara, por decírselo así. De la misma manera nos toca en este tiempo hablarle a las generaciones, pero no solo a las generaciones, a nosotros mismos. Dios nos habla y me dice: estos se rompieron la cara en eso, cuidado, no cometan los mismos errores. Aquellos que les di todo dejaron de deleitarse. Y por eso viene David, hermano, y empieza a hablar en el Salmo 37:1 y nos da una especie de enseñanza, porque dice el Salmo de David: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Fíjese, está dando cuidado con aquellos que hacen el mal y les va bien. Cuidado. Y entonces sigue diciendo en el versículo 1, pero esta versión me dice: alabanza poética del rey David. No sigas a los malvados, ni tenga envidia de sus riquezas, ni pienses ni por un momento que ellos están mejor que ti o mejor que tú. Si David estaba diciendo estos, era porque, hermano, hay cosas que irritaban al pueblo de Dios y que definitivamente, hermano, David continúa diciendo: sigue confiando en el Señor. Dígale al de la par: sigue confiando en el Señor. Haz lo que es justo ante sus ojos. Fija tu corazón en las promesas de Dios y estarás seguro deleitándose en tu fidelidad. O sea que había un tiempo donde los que decía David era que había gente que miraba, se irritaba porque a los malhechores les iba mal, tenía envidia de otros, y entonces esos elementos hacían que la persona se desenfocara de realmente confiar en el Señor, que se desenfocara, hermano, de atender a las promesas del Señor, y que entonces iba a afectarle que se deleitara en el Señor. Esa versión dice: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Cuando yo me deleito en el Señor, caerán 1000 y 10,000 y el mal no va a llegar, porque mi confianza está en Dios. Y aquí, por eso me gusta esta versión, porque dice: mire, haz de Dios el mayor deleite y placer de tu vida, y Él te proporcionará lo que más desees.
Definitivamente, hermano, seguía David, dice: dale a Dios el derecho de dirigir tu vida. Y a medida que confíes en Él a lo largo del camino, descubrirás lo que ha hecho. Lo que ha hecho es te ha perfeccionado. Deleítate en el Señor. Pero los enemigos del deleite podría ser, hermano, que uno se irrita a consecuencia de lo que está pasando allá afuera. Que lo que nos está quitando el enfoque de las promesas. ¿Cuántos tenemos promesas de parte del Señor? Enfoquémonos en eso. Porque Dios hará, Dios proveerá, Dios se manifestará de manera que Él ha prometido. Pero cuando nosotros le damos a Dios el derecho de dirigir nuestra vida, confiar en Él y descubrir que lo que está haciendo, aunque no lo entendemos, es que nos está perfeccionando, nos está haciendo madurar para que podamos nosotros aprender la lección de Adán, de Eva, en este caso de Moisés. De que aunque fueron llamados, aunque fueron respaldados, llegó el momento que las circunstancias de la vida los amargó y no lograron cumplir aquella promesa que Dios tenía. No porque Dios no quería, sino que su manera de ver las cosas impidió que se deleitaran en el Señor. Y por eso yo quiero hablarle hoy: cuando se pierde el deleite, parte 2. Porque yo veo en la Biblia que hay un hombre, fíjese, por eso le digo, hay hombres, hay personas. Hermano, es como que usted va al trabajo porque tiene que trabajar. Y desde el lunes dice: ay, el lunes ni las gallinas ponen. Mentira, sí ponen. Y la gente se levanta así como queriendo, ¿no? Y llega con desganado. Solo desde que lo mira el jefe dice: ay, Dios, este no es para esto. Que llega otro agradecido, que aleluya, donde empiezo, hermano, ya va. Pero si va así como baño de gato que solo los ojos se lava, hermano, entonces no, definitivamente no atrae lo que está marcando. Y entonces nosotros nos damos cuenta que viene Dios, llama a un hombre y le dice, hermano, en 1 Samuel 2:27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre, aun cuando ellos estaban en Egipto, esclavos en la casa de Faraón. No los escogí dentro de las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. Hermano, Dios dice: mira, yo te llamé. Yo a tu padre le di una promesa que iba a sacar de él un sacerdote para que yo lo escogí. Y quiero que me ayude a predicar y le diga al de la par: Dios te escogió. Porque esto tiene que ver mucho con usted y conmigo. Esto no es nada más, hermano, que como le he venido diciendo el viernes, no somos producto de una casualidad. Desde que veníamos, hermano, como espíritus, Dios nos envió a esta tierra con un propósito. Fuimos predestinados de parte de Dios. Ahora viene Dios y dice: bueno, yo tengo un plan. En mi libro está escrito todo lo de ti. Ahora yo te escogí entre todas las tribus para ser mi sacerdote. Tenía toda la función. Y le dice: esto vas a hacer, en esto te vas a deleitar. Hermano, ¿quién no hubiera querido ser sacerdote? Si su herencia era Jehová. Yo me imagino que todos híjole, ¿a quién le va a tocar en la tribu de Leví? No, yo quiero, está bonito Judá, está Simeón, está bonito, pero ser sacerdote de Dios, tener entrada directamente con Él, hablar con Él, que Él hable conmigo, no era para todos. Era para un grupo elegido. Era para los escogidos. Y aquí le está diciendo a un sacerdote el Señor: yo te escogí.
Te di todo. Tu único trabajo era presentarte delante de mí, deleitarte delante de mí, pasar ofrendas, entregar como un pueblo, así de esa manera. Y entonces dice la Biblia, hermano, que llegó el momento donde ya en el versículo 30 Dios se da cuenta de este sacerdote y le dice: por tanto el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Fíjese, repito, lo que le pasó a Israel es una lección, es una sombra, es algo que podamos nosotros entender, aprender de Elí, aprender de Moisés, aprender de Adán y Eva, porque esos son nuestros ejemplos, esas son las lecciones de vida que Dios no quiere que tropecemos en lo mismo que ellos tropezaron. Y que ahora podemos darnos cuenta, hermano, pastor, pero es que esos eran ellos. Sí, pero mira lo que dice Apocalipsis 1:6. E hizo de nosotros, diga, de nosotros, un reino y sacerdotes para Dios Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora tenemos la función esta. Nos escogió. ¿Para qué? Para subir al altar, para quemar incienso, para llevar un efod, para que todas las ofrendas encendidas de Israel eran para nosotros. Y entonces nosotros tenemos que entender este principio. ¿Qué hizo este hombre? Para que Dios diga: yo había prometido, pero ahora ya no. Me retracto de lo que tú hiciste. Y nosotros somos sacerdotes. Nosotros nos presentamos delante del Señor. El velo se rasgó, pero ahora tenemos entrada, hermano, al trono de la gracia y la misericordia a través de Jesucristo. Pero tenemos que darnos cuenta cómo estamos nosotros entrando, cómo estamos nosotros manifestando nuestro sacerdocio, para que aprendamos la lección de otros. ¿Y qué pasó con ellos? Porque ese es el modelo, la ilustración de las lecciones que nos deja la Biblia, para que podamos nosotros, hermano, ver qué es lo que pudo haber destruido el sacerdocio de este hombre. Por ejemplo, habla de Saúl, que había un hombre que se llamaba Doeg. Diga conmigo, Doeg. Entonces el rey Saúl le dijo a Doeg: vuélvete y ataca a todos los sacerdotes. Y Doeg se volvió y atacó a todos los sacerdotes y los mató. ¿Y eso qué tiene que ver? Mire lo que mata un sacerdocio. Porque este Doeg era un hombre de Saúl, y entonces Saúl lo manda a que mate a todos los sacerdotes. Entonces, si Doeg mató a los sacerdotes, ¿sabe qué significa Doeg? ¿Sabe qué puede estar matando el sacerdocio de uno? La ansiedad, la congoja, la aflicción, la fatiga, el temor. Eso mata a un sacerdocio. O sea que una de las maneras donde el sacerdocio que eres tú, hermano, sea porque tal vez hay mucha ansiedad, tal vez hay mucha fatiga, tal vez hay mucho temor, tal vez hay mucho susto, sino que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso. Y que el sacerdote, usted y yo, deberíamos de estar constantemente abriendo las puertas, cerrando las puertas, orando, bendiciendo, fungiendo nuestro llamado que Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Hay problemas allá afuera, de rodillas. Hay problemas aquí adentro, de rodillas. Hay persecución, le oramos, porque la función del sacerdote siempre era estar delante de Dios. Pero el sacerdocio ahora vive todo asustado, todo ansioso, acongojado, afligido. No, funge su función. Hay enfermos en su casa, ore. Hay problemas en su casa, ore. Hay problemas en los hijos, órele a Dios. Y Dios dice que Él no, hermano, nosotros no vamos a ser avergonzados. Aquellos que fungen como sacerdote van a poder, hermano, ver la gloria de Dios. Denle palmas al Rey.
Porque, ay, bien, no se esconda, órale, búsquele, léale, ámelo, atráigale, deleítese con su función. Deleítese como los sábados usted se va a comer aquellos tacos de barbacoa con su consomé. Así deleítese en su función sacerdotal. Hermano, imagínense que hay un montón de sacerdotes miedosos. Si así es el sacerdocio, imagínense el resto. Pero le estoy hablando de hombres y mujeres, no solo de hombres. Viejo te hablan, vieja también. Porque esa es nuestra función. ¿Qué mató a los sacerdocios? Eso. Hermano, escúcheme bien. Tenga cuidado de las malas noticias. Dice la Biblia de la mujer virtuosa, no le tiene temor a las malas noticias. Porque aquel que está lleno de las buenas noticias, que es las buenas nuevas de la palabra, conoce sus derechos, conoce su función, pero sobre todo conoce a un Dios todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que entender qué le pasó a Elí. Se acomodó, se acongojó, se fatigó, entró en temor. Pero entonces, ¿qué pasó con Elí? Dice que este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos, estaba hablando de Elcana, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí. Era su función. Fíjese, una de las funciones del sacerdote era mantener la lámpara perpetua. Eran consejeros, eran maestros, instruían de la ley de Dios, orientaban en lo espiritual. Hermano, aquí entre nos hay sacerdotes que ni orar saben. ¿De verdad? Se saben más el Ave María que el Padre Nuestro. ¿De verdad? Es que qué tremendo. Si las funciones era mantener perpetuamente la lámpara encendida, eran los maestros espirituales. Sacerdote, no me conteste, le enseña a usted a los hijos, les agarra la Biblia, o saben más de Netflix que de la Biblia, o saben más de los jueguitos aquellos que son hábiles que de la Biblia. ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están? Porque eran los que instruían, eran los que daban el consejo, eran los que entendían, cerraban la puerta. Y a veces el sacerdote, el primero que se duerme, y le dice a la esposa: ahí cerrar la puerta tú. Y no es usted el hombre, pues. Porque se perdió el deleite. Porque ya no se lee, ya no se escudriña. Eran los que daban la orientación espiritual. Eran los que decían así, no, aquí sí, para acá no, para acá, porque ya no. Eran jueces en Israel, intercedían entre el Dios y el pueblo. Que nuestros hijos vayan con nosotros, no con sus amigos. Ese silencio ya me dio miedo. Mejor le cambio. Eran los elegidos, mire, eran los elegidos de Dios para servirle. Y usted le sirve. Tenían autoridad para guardar el altar, enseñar la ley. Hermano, cuidaban lo precioso. Pero mire, pero aquí ¿qué? Le estoy hablando de Elí. Y entonces, como sus hijos, dice que los hijos de Elí eran hombres indignos. Pero mire, regresemos. ¿Qué dice este versículo de los hijos de Elí? ¿Qué eran ellos? Eran sacerdotes del Señor, ¿sí o no? Pero mire lo que dice acá. Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. No
trasladó la estafeta, no les enseñó, no los dirigió y los puso en un cargo que no sabían. Y el peligro que estamos viendo, hermano, lógico. Mire, ¿cómo empezó a perder el deleite? ¿Cómo empezó él a perder el deleite? Cuando toleró lo que Dios aborrecía. Cuando ya se dejó, hermano, pasar por alto circunstancias que sabían que no eran agradables a Dios. El problema no solo fueron los hijos, sino que él permitió que los hijos lo hicieran. Por no ordenarlo. Mire, a los hijos de Elí, diríamos por ahí, se los dieron 0 millas. ¿Sí o no? No se los dieron ya de 20 años. Se los dieron 0 millas. Lo que ellos sabían y hacían era porque Elí. Es más, ni la esposa aparece. ¿Dónde estaría la esposa de Elí, hermano? En el mall, almorzando. No, pero es que le quiero contar esto así, porque es importante que podamos nosotros, como hermano, como era algo que Dios le había dado para siempre. Su trabajo, su función solamente era cumplirla y pasarla de generación en generación. Moría él, seguían sus hijos. Omni fines. Después los hijos de los hijos. Porque eso era lo que... Y ahora los pone a ellos en un lugar donde no les corresponde. Porque no conocían, mire, ni conocían al Señor. Hermano, yo a veces me pongo con mis hijos. Orémosle al Señor. ¿Conoce quién es Dios? No. ¿Saben quién es Dios? Porque a veces dicen, papi, órale al Señor porque a ti te oye. A ti también te oye. Porque ellos son el Dios de sus padres. ¿Y acaso no tienen una relación con Dios? No somos nosotros los que tenemos que introducir. Mira Dios, ¿quién es? Mira, es grande, poderoso. Y empezamos nosotros, porque ellos ni conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes. Hermano, que mire pues, que usted venga los días a la iglesia y que sus hijos no sepan por qué cantamos, por qué adoramos. Que no lo sepan. Que vengan solo en directo, se sienten y salen en reversa. Pero es que se lo pongo porque, ¿sabe por qué? Porque le pasó a Elí. Yo no quiero que le pase a usted ni que me pase a mí. Lo que yo quiero es que Dios en este tiempo, que abre una ventana, hermano, para lo espiritual en la delicia. Por eso que nos deleitemos y atraigamos a nuestros hijos y que nos deleitemos juntos en el Señor. Que sea un deleite. Que las sentadas en nuestra mesa sea una alegría, no un compartimiento de memes. Porque ¿sabe qué? El otro día estaba viendo unas fotos. Cuando vino mi niño estaba chiquitillo, hermano. Así lo miro. Ahora ya lo miro así. Y después vieron un montón de jovencitos también que los vi así, hermano. Aquí con pura pelusa, ahora hasta con barba. Digo, ¿en qué momento se crecieron estos? Y lo que viene va a estar horrible al mundo, a lo que se van a enfrentar allá afuera. Y si no te trasladamos la estafeta, si no conocen al Señor, si no conocen qué es lo que les corresponde hacer, lo que acostumbraba el sacerdote, si no se les trasladó. Mire, ese le digo a mi esposa, es un temor. Imagínate que nosotros nos vamos y el Señor tardase en venir, nos vamos y nos deja la siguiente generación. ¿Qué va a pasar con esa generación? ¿Cómo va a enfrentar
Hermano, a la manifestación del anticristo, lo que se va a ir manifestando, si no conocen del Señor. Por eso es una llamada de atención, porque definitivamente Él toleró el pecado. Y dice la Biblia: ¿por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí? Engordándolos con lo mejor de la ofrenda de mi pueblo Israel, honró más a sus hijos que a Dios. Les dejaba pasar por alto el pecado, ya no les decía nada, hermano, los estaba dejando que hicieran lo que quisieran. Y Dios le dice: ¿cómo es posible? Sigue siendo mi sacerdote, pero ya no defiendes lo puro, lo del altar. Hermano, por eso voy avanzando y dice este versículo, mire: y les dijo: ¿por qué hacéis las cosas malas que oigo hablar de todos ustedes? Mire la corrección de Eli. Omni, Finés, come here. Oigan, estoy oyendo cosas malas de ustedes. Todo el pueblo está hablando mal. Casi los carga. A ver, póngase uno en mi pierna y el otro. ¿Qué está pasando con ustedes? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo. Mire, si un hombre de Dios peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera. La corrección fue débil y tardía. Les habló, no los detuvo. Mire, ayúdeme usted. Usted es juez en este momento. ¿Qué hubiera hecho con los hijos de Elí si usted le tocara juzgar ese caso? A ver, uno por uno, no se me alboroten. Bien, los quitaría de ese lugar. ¿Sabe qué? Ustedes no estarían aquí. ¿Qué más? No. No protegió el altar, no lo removió, no los detuvo. Solo les digo: ay, hijos, no, va, pues dejen de estar haciendo. ¿Ok? Ok, aquí está. Vayan a ver tele. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado. Corrige a tu hijo y él te dará descanso. Él dará deleite a tu vida. Entonces, qué tremendo que le quitaron algo que él tenía. Dice la Biblia rápido, 35 minutos. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Mire, se le volvió una rutina. Sacó sus mensajes de la internet. El culto seguía, el altar seguía, pero la voz de Dios ya no fluía. El joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. En aquellos días era rara la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. Hermano, ahora se la voy a trasladar. Mejor me la voy a trasladar juntamente con ustedes. A veces ya no oramos como al principio. A veces ya no nos deleitamos como al principio. Hermano, no se acuerda que comprábamos Biblias, diccionarios, el Strong, unos librones de este abuelo, y estábamos ahí, vea, hermano, buscando palabras, buscando que Dios nos hablara, servíamos, hacíamos y todo hermoso. Pero ya después, ya bien acomodados. ¿Sabe qué? Mejor le voy a cambiar ¿cómo se llama? El culto. Le voy a hacer un chiste para que se rían, no para eso, sino que porque lo miro muy serio.
Porque lo que se trata, hermano, que podamos nosotros aprender la lección de Elí. Que podamos ver si estamos fallando en una de estas áreas. Que dejamos de hacer nuestra función. Somos buenos proveedores, gloria a Dios. Chambeadores también. Pero en lo espiritual. En lo espiritual estamos probablemente, hermano. Mire lo que hizo este hombre. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Que el Señor llamó a Samuel y respondió: aquí estoy. Había perdido la sensibilidad espiritual. Mire, se la voy a poner de esta manera. Hay jóvenes que ya están viejos, ya están cansados. El problema, que no pudo discernir ni la voz de Samuel, permitió que este niño se fuera a dormir a la presencia de Dios. Ya no le importaba. Mire, aquí todavía era sacerdote Elí. No había perdido el llamado, pero sí ya el deleite. Seguía fungiendo, pero ya no se deleitaba. Ese es el peligro. Cumplía con por deber, no le quedaba de otra. Y entonces, qué terrible, que este hombre era para perdurar. Este hombre era para que siguiera sus generaciones. ¿Y sabe qué hace Dios? Llama a otro. Que lo que era para ti o para mí, por no cumplir y por no deleitarnos, no te preocupes, hay 7,000 que todavía no han doblado la rodilla. Porque dice que Samuel creció y el Señor estaba con él, no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Siempre hay otro. Contigo, conmigo, sin ti o sin mí, el plan de Dios continúa. Pero mire, sí, amén. Pero qué lindo fuera que siguiera con nosotros. Qué lindo fuera que nos llamó a nosotros. No que ahora pues vaya otros que habiendo yo sido escogido, escojan a otro porque yo no di la talla. No Dios, porque yo no di la talla. Levantaron a otro. Se cerró la puerta de Elí y empieza Samuel. ¿Por qué? Se perdió toda esa generación y Dios tuvo que levantar a otra. Hermano, todavía hay tiempo. Recupera lo que has perdido. No dejes que esto sea algo como una historia. Ay, qué bonita, qué triste. No, no, somos nosotros. Esa historia somos nosotros. Es la lección. Es la enseñanza. Es la manera donde Dios le está hablando, hermano, y donde Dios, hermano, está hablando a nuestro corazón para que nosotros podamos entender este principio. Porque mire, dice la Biblia, el Salmo 109:17, estos también amaban la maldición y esta vino sobre ellos. No se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. Qué tremendo, ¿ah? Zaira, vení, ayúdame. Esta es la bendición que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y entonces, imagínate que yo te la doy. Entonces, esa botella que hasta la exprime para que salga toda el agua, ¿verdad? Es la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es para que la agarre, para que la pruebe, para que la disfrute, para que cuando tenga sed empiece. Pero sin embargo, dice, no se la dejó. Entonces lo que hace la bendición es, me voy a alejar, voy a buscar a otro. Y ahí encuentra Raúl que no solo ganas, que con todo y plásticos de la toma. Entonces
pasó? Como se alejó de la persona. La bendición. Dios viene a bendecirnos y hay gente que se aleja. Hay gente que no la quiere. Entonces dice Dios, bueno, voy a buscar a Zaira otra vez y se la devuelvo. Gracias, nena. Porque ese es el punto. Pero también hay gente que ama la maldición. Hermano, ¿quién ama la maldición? ¿Quién ama que lo cacheteen todos los días? Pégame, pero no me dejes. No, eso no es de Dios. Mire, ¿quién ama lo malo? Pero ¿sabe qué? Hay gente que ama lo malo. Le gusta lo de allá afuera, le gusta el mundo, le gusta irse, lo disfruta. Por eso la bendición se alejó. Estos no quieren conmigo, pues que se revuelquen. Porque ¿quién quiere que le vaya mal? Levante la mano el que quiere que le vaya mal. Levante la mano el que le vaya bien, que le quiere que le vaya bien. Así es el Señor. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bienestar. Entonces amemos lo de Dios. Amemos la bendición. Deleitémonos en las cosas del Señor y Él concederá los deseos de tu corazón, de mi corazón. Y en ese moverse, hermano, la bendición siempre va a estar. Dice la Biblia que el bien y la misericordia te perseguirán. Todos o de vez en cuando. Sabe que el bien y la misericordia son dos potestades de la luz que nos están bendiciendo, protegiendo. Es como dos guardaespaldas que te están persiguiendo. El bien, viene el mal, aparece el bien. ¿Qué traes con aquel? Dígame algo. Y aparece la misericordia. Entonces, ámelo de Dios y le aseguro. Por eso la Biblia dice que Dios no va a ser, no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque como Dios prometió, Dios va a cumplir. Ya me quedan 2 minutos. Todavía le echo otro más. Mire el peligro, que hay gente que se deleita en el mal. Dice la Biblia acerca del anticristo. Estamos hablando que se está manifestando, que todo lo que va en contra de Dios ya se está manifestando con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él. Fíjese, Pablo habla aquí y dice, mire, respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, empieza a dar varios consejos. Y dice, no sean sacudidos fácilmente, ni vuestra manera de pensar, ni alarméis ni por espíritu, ni por carta, como que viniera de nosotros, en el sentido que la venida del Señor ya ha venido. Empieza a dar las instrucciones y hermano, y entonces empieza a decir que nadie os engañe de ninguna manera. Dígame al de la par, que nadie te engañe de ninguna manera. Porque no vendrá si primero viene una apostasía y sea revelado, dice la Biblia, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Va a haber una revelación que vamos a empezar a ver nosotros. ¿Quién es ese hombre? El cual se opone y se exalta, hermano, con todo aquello que se llame Dios o es objeto de culto a Dios. De manera que se levantará, se presentará como Dios y entonces dice, y con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que el poder del engaño crean a la mentira. Como hay gente que no amó la verdad, Dios dice, no quieres amar la verdad, yo voy a enviar un poder para que le creas a la mentira. Y así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Dice la Biblia que el malo siga haciendo maldad. Como quien dice, déjalo que se revuelque en su maldad, pero que el limpio se limpie más. Y hermanos, dice Jeremías, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar
y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Pero dice que el pueblo, acerca del pueblo de Dios, que se deleitaron en vagar, pero mire, en andar vacilando, en ser inestables, vagabundos, gente que no se define, se deleita en vagar, en ser inestable. Y Dios dice: ok, o frío o caliente, pero no tibio. Póngase de pie, por favor. Judas 1:1 dice, la Biblia al día dice: recuerden, amados míos, los que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les advirtieron. En los postreros días vendrán burladores, cuyo único propósito en la vida es deleitarse en cuanta perversidad se les ocurra. Fomentan discordia, les gusta todo lo malo del mundo y no tienen el Espíritu Santo. Pero ustedes, amados míos, edifiquen su vida firmemente, cimentándola sobre nuestra santa fe. Aprendan a orar en el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Manténgase siempre dentro de los límites de Dios, en que Dios los puede bendecir. Esperen pacientemente la venida eterna que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les va a dar. Yo aquí lo quiero dejar. Sabe que Dios siempre habla como la medicina preventiva. Yo le dije al principio: no vengo con un mensaje acusador, porque yo me acusaría yo mismo para empezar. Sino es una exhortación de que Dios nos está llamando, de que Dios está mostrando el ejemplo que una generación pasó, y que muchas veces ya no es porque ignoramos, porque esos versículos yo se los he predicado un montón de veces y usted lo habrá leído otro montón. Ya no es por ignorancia, ya es por necedad, ya es porque pensamos que eso nunca va a pasar. Pero por eso Dios empieza a hablar y nos muestra a esos hombres, hermano, Moisés, a un Saúl, a un Elí, Adán, Eva, hombres que tenían todo para dejar un legado. Y ahora Dios nos dice: mire, es una enseñanza para que nosotros no cometamos ese error, sino que nosotros podamos presentarnos delante del Señor, y donde Dios sigue hablando para que podamos conocer este tiempo, aprender de los otros, y que lo que hagamos podamos nosotros deleitarnos en todas las áreas de nuestra vida. Es que mire, muchas veces los reflejos de nuestra relación con Dios es el reflejo de nuestra relación con los seres nuestros. Porque el mismo Señor dice: ¿cómo vas a amar al que no ves? Al que ves. Si no amas al que ves, no vas a amar al que no ves. A veces hay un deleite que se ha perdido dentro de nosotros, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro matrimonio. Se ha puesto una costumbre, se ha vuelto, hermano, algo tan monótono. Ya solo coexistimos. Se acabaron los detalles, se acabaron tantas cosas, que eso lo traemos a lo espiritual. Y a eso yo le ruego a Dios que tal vez hay situaciones que estamos viviendo, que estamos pasando, que pasamos, pero que en el nombre de Jesús, bajo la unción del deleite, yo le ruego a Dios que ese deleite venga sobre tu vida.
ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de vivir bien, ese deseo de trasladar de generación en generación, y que otros puedan decir grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Que sea alguna pasión, que sea realmente, hermano, que tomemos el tiempo, que nos detengamos por un momento y que analicemos si realmente estamos deleitándonos en el llamado que Dios nos hizo, en lo que Dios nos está pidiendo, en lo que Dios nos está mostrando, y que podamos retomar. Porque Él nos eligió, porque Dios te eligió para que tú fungieras este sacerdocio, para que tú fungieras como un hombre, como una mujer que tiene promesas, que tiene sueños, que tiene anhelos, pero sobre todo que tiene de Dios para seguir de generación en generación. Como Dios le dijo a Elí: yo había dicho que tú y tu familia estarían perpetuamente en mi sacerdocio. Yo casi lloraba cuando oía y decía: ya me retracto de haber dicho eso, encontré a otro. Qué triste noticia, que lo que era para ti se lo dieron a otro, que lo que era para mí se lo dieron a otro. Y yo sé que es una batalla, yo sé que no es fácil, pero yo sé que el Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos guía, el que nos dirige, porque no es con fuerza humana, no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Mire, tengo 5 minutos. Si quiere venir al frente para que juntos le digamos al Señor: devuélveme, como un día dijo David, el gozo, el deleite de esta salvación. No es que había perdido la salvación, había perdido el deleite. No es que había perdido la función, había perdido el deleite. No es que había perdido el título, había perdido el deleite, que Dios era el que estaba siempre con él. Y que hoy, en el nombre de Jesús, Él pueda escuchar nuestra oración y decir: Señor, queremos volver a retomar aquello a lo que tú nos llamaste, a lo que tú nos escogiste, lo que tú predestinaste, lo que tú dijiste de nosotros. Hermano, tal vez no es un mensaje de que se fuera usted levantado, emocionado. No se trata de sacarles amenes, no se trata de emocionarlo. Se trata de que, así como un día cuando estaban en el tiempo de Nehemías y escuchaban la palabra, la gente se compungía, la gente decía: si hay cosas que dejamos de hacer, hay situaciones que nos acomodamos y que no se lograron, porque no es que Dios no haya querido, sino porque el mismo pueblo había rechazado delante de Dios. Cantemos. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Y quiero aquel que me ha hecho
Habilita en cada uno de nosotros, Señor, el deleitarnos en tu presencia. Queremos alcanzar aquello para lo que fuimos alcanzados. Aquello, Señor, que ya estaba escrito de nosotros. Y que podamos nosotros cumplir. Y el día que llegamos delante de ti, podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, que había terminado la carrera, que había peleado la batalla y que había guardado la fe, que había cumplido con todo el propósito del cual tú lo habías enviado a esta tierra. Señor, yo bendigo a cada uno de tus hijos, desde el más pequeño hasta el más grande. Habilita los dones, habilita, Señor, las gracias, que tu pueblo pueda dar los frutos siempre lleno del Espíritu Santo, y que pueda venir sobre todo el deleite, que pueda venir el deleitarse en el Señor. Solo dile ahí, Señor, devuélveme ese gozo, ese deleite, Señor, esa alegría, ese deseo de siempre estar contigo, de siempre hacer todas las cosas como para ti. El deleite en mi casa, el deleite en mi matrimonio, el deleite con mis hijos, el deleite en mi servicio, el deleite en mi trabajo, el deleite en todas las cosas. El deleite, Señor, de orar, el deleite, Señor, de buscarte mientras pueda ser hallado, el deleite, Señor, de ese instrumento que tú adiestraste mis manos para la batalla. Que esos dones, que ese llamamiento que son irrevocables, venga tu Espíritu Santo y una vez más nos habilite nuestra función, nuestro llamado, de lo que Dios nos escogió, para que nos presentáramos delante de Él, para que presentáramos delante de Él oraciones, súplicas, ruegos, rogativas, intercesiones. Hoy habilito sobre tu vida que esa unción que Dios ha derramado del deleite venga sobre ti. Que toda amargura, que todo dolor, que todo aquello que mata tu sacerdocio, toda timidez, todo temor, toda inseguridad se va. Todo aquello que ha venido a quitar tu deleite, repréndelo, oh Señor, y que en su lugar venga el gozo, venga la alegría, venga el deleite, venga la bendición, venga lo que tú estás derramando, porque nos escogiste para este tiempo, para este día, para este lugar, y para que nosotros podamos presentarnos también con un sacrificio santo, agradable, deleitoso, y decirle al amado: venga mi amado. Diga conmigo: venga mi amado, y deleítate de este fruto precioso, de este fruto de labios que adora tu nombre. Padre, así bendigo, Señor, a tu pueblo. Así, Señor, por la autoridad que tengo, los habilito para que aquellos que profetizaban, aquellos que tenían sueños, aquellos que tenían visiones, aquellos que tú les hablabas, Señor, vuelva una vez más el deleite de buscarte mientras pueda ser hallado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo.
Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre.